Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son principios de funcionamiento de un sistema de barril, consideraciones para seleccionar un formato de barril, cómo darle, extender la vida útil del activo, algunas recomendaciones de operación y hablamos un poquito de la marca que representamos. Entonces, aquí, pues, todos son de perfil cervecero, entonces vamos a ir muy rápido sobre esta primera parte. Lo que me interesaba comentarles es que cuando hablamos de cerveza en barril, hay varias ventajas que tiene para la operación de una cervecería. Por un lado, sabemos que la cerveza está mejor protegida, vamos a ofrecer un producto más fresco al cliente. Nos permite aumentar rentabilidad, aumentamos el costo de las botellas, ¿verdad? Y pues también resulta más ecológico, reducimos su huella de carbono neutral, dado que es un envase reusable. Los equipos de barril también pueden ser un elemento estético de nuestro local, ¿verdad? Pueden ser algo que llame mucho la atención cuando nos visitan. Y nos puede permitir hacer promociones especiales, samplers, picheles, yardas, torres, ¿verdad? Todos esos son elementos que tenemos a nuestro favor para jugar y hacer promociones a los clientes que pueden ofrecer. Los componentes típicos de un sistema de barril consiste en el barril donde está la cerveza, un acople, una conexión, un tanque C2 para impulsar la cerveza y pues grifo para dispensar o todo eso. Y al fin y al cabo, lo importante en un sistema de barril es mantener la presión constante. Y yo siempre pongo de comparación lo que es una lata de Coca-Cola. Cuando nosotros tomamos una lata de Coca-Cola, si la quitamos, ahí hay CO2 diluido en ese líquido, pero ese CO2 está en un balance y no escapa del líquido a menos que rompamos ese balance, que es lo que sucede cuando típicamente abrimos una lata, ¿verdad? Escuchamos ahí ese, ¿verdad? Típico de la lata, y ahí sí se rompió el balance y entonces el CO2 que está en el líquido puede empezar a escapar. Lo que hace al fin y al cabo un sistema de barril es, pues todo ese, conforme vamos dispensando la cerveza, ese espacio de barril que va quedando libre se vuelve a llenar con un CO2 adicional para mantener la presión en balance. Y eso tiene que estar bien calibrado porque si no lo que va a suceder es que la cerveza pierde carbonatación o al contrario se puede sobrecarbonatar. Entonces no queremos que ninguno de esos dos suceda. Ese balance debería hacerlo alguien que sepa cómo realizar un balanceo correcto de líneas. Entonces hablemos ahora de consideraciones a la hora de seleccionar un tipo de barril para su operación. Primero, a saber, tenemos que considerar las dimensiones, ¿verdad? La capacidad de los barriles. Y hay dos estándares, los americanos son diferentes a los europeos. Los europeos vienen normalmente en 20, 25, 30, 50 litros. Mientras que los americanos vienen en un 16, que le dicen, que es 19.8 litros, el quarter barrel, que es de 29.72, y el half barrel, que es 59.62. Entonces tenemos que saber cuál estamos seleccionando y especialmente cuando ya la operación tiene cierto tamaño, ustedes van a tener una línea de llenado, de lavado de barriles, no puedes estar cambiando a cada rato el tipo de barril, ¿verdad? Tienes que tener tu equipo ya configurado para trabajar con cierto tamaño, entonces no es bueno tener mezclas. Lo otro sería el tipo de espadín que tiene el equipo y incluso el diseño del cuello. Los dos estándares más populares del lado de las Américas serían el espadín tipo D y el espadín tipo S. El D es el más utilizado en Estados Unidos y el tipo S en Europa. Pero existen varios tipos de estos espadines. Aquí estamos viendo, por ejemplo, todas las diferentes versiones de espadines para los diferentes formatos que tenemos. Por acá central estaría el tipo S y el tipo D. Y vean que para tipo S tenemos 4 diferentes tipos. Para el tipo D nos aparecen también 3 diferentes tipos. Y lo que sucede es que si nosotros, que es de lo principal que vamos a hablar hoy también, es el correcto mantenimiento. Si tenemos una mezcla de barriles, eso nos va a implicar tener una mezcla de repuestos para darle mantenimiento a los barriles. Entonces, lo ideal es que
que empiezan a trabajar con un formato de barril que se mantengan con ese formato de barril. Es fácil reconocer entre un acople tipo D versus un tipo S. El acople tipo D, ustedes fácilmente lo pueden colocar sobre una mesa, él debería de mantenerse de pie, digamos. Y otra es que el tipo S tiene que sería el extractor un poquito más largo, por lo tanto, este no se va a poder poner de pie. Siempre vamos a tenerlo que recostar en una mesa, por ejemplo. Y con eso sabemos si es un tipo D o un tipo S. El resto realmente se ven muy, muy similares. Es un barril que podemos apilar o no. A veces también es cosas que no consideramos, pero ya en el manejo de alto volumen de barriles, cómo vamos a almacenar esos barriles va a ser importante. Entonces, considerar si es un barril apilable o no vamos a poder apilarlos. Consideraciones de seguridad. Muchos barriles tienen este pequeño dispositivo ahí o diseño que es realmente un dispositivo de seguridad y lo que va a hacer es que si el barril alcanza un punto crítico de presión, pues él va a romper ahí y va a generar una fuga controlada versus a un posible reventadura sin control. El punto más débil que tiene un barril es el cuello. Este es el punto más sensible que tenemos en el barril. La marca que nosotros trabajamos, que es Blefa, tiene doble reforzado en el cuello del barril y tiene soldadura 360 TGI que le da un acabado muy estético, ¿verdad? Pero también muy seguro. Garantiza una mayor higiene también. Presentación, obviamente, también es otro factor. Nosotros con Blefa al menos, uno tiene que pagar como el diseño inicial, se paga una única vez, son como unos $300. Ya de ahí en adelante, cualquier orden de barriles ya no hay que volver a pagar el diseño. Y tenemos diferentes formatos en que se pueden aplicar a los barriles. Calidad, obviamente, al menos, por ejemplo, lo que nosotros manejamos, que es Blefa, es barril, la marca es alemana, fabricación, los que llegan acá son principalmente Estados Unidos, pero la empresa ofrece 30 años de garantía en el barril. Ahora, 30 años de garantía sobre el barril, pero vamos a hablar del mantenimiento. Mantenimiento. Okay. Un barril de buena calidad, como les digo, va a tener una vida útil de varias decenas de años. Pero el espadín que tiene adentro, y es lo que va a extraer el líquido, se debe darle mantenimiento por lo menos cada 5 años. Y ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que darle mantenimiento a esta pieza? Hay 3 componentes, el sello de seguridad, la válvula de CO2 y el empaque, que hay que reemplazarlos. Eso es de hule, se desgasta, entonces, si no le damos mantenimiento, lo que empieza a suceder es que se va, van a empezar a tener microfugas. Entonces, un error común es que muchas veces tienen una fuga en un barril y en lugar de darle mantenimiento, repararlo, lo que hace es que terminan desechándolo y yendo a comprar un nuevo barril, cuando no hay realmente una necesidad de hacer eso. Veamos un videito que muestra exactamente cómo se da ese mantenimiento. Pero lo primero que va a suceder es que tenemos que quitar el sello de seguridad. Estamos viendo la herramienta que usamos nosotros cuando damos mantenimientos a clientes. Esto va a remover el sello de seguridad y con eso ya el spine está libre para poder retirarlo. ¿En qué consiste el servicio? Entonces, como les decía, la válvula S2, el empaque, son los que hay que cambiar siempre. Ahí lo estamos viendo donde se están colocando en agua para poder usarlos prepararlos antes del uso. Y vamos a desarmar el espadín, por eso se utiliza esta prensa especial que va a descomprimir el resorte y dejarnos desmontar las diferentes partes.
Puede ser que tengamos que cambiar resortes, sí puede suceder, pero no es lo típico. Las piezas de acero inoxidable normalmente no hace falta cambiarlas tan frecuentemente. Igual vamos a ver ahí el desmontaje de lo que sería la esfera y la válvula de CO2. Ahí vamos a desmontar entonces la válvula de CO2. Ese es el otro componente que necesitamos cambiar. La esfera también. Perdón, la esfera no, la esfera se reutiliza. Solo si ya nosotros revisamos y vemos que está muy rayada, que ha tenido un daño estructural, pensaríamos entonces en reemplazarlo. Pero si no, con eso es suficiente. Limpieza alcalina de los diferentes componentes del spadín antes de remontar, volver a reensamblar más bien. Adelantar un poquito. Bueno, ahí se ve el montaje, por ejemplo, del O-ring, una de las piecitas que estamos reemplazando. Ya por montado el O-ring, podemos volver a armar todo el componente. Otra vez la prensa ahí lo utilizamos. Sí. Ok, mira, la cámara se enfoca. Bueno, los repuestos nosotros los vendemos herramientas. ¿Quieren hacerlo ustedes mismos o damos el servicio de mantenimiento? Ya por montado el espadín, lo otro que haríamos sería algo de pruebas para verificar que no tenga fugas. Se puede hacer en el mismo barril o se puede pasar a una máquina especial para detectar fugas. Un video muy cortito, sencillo. Nada más quería ahí como que se dieran una idea de qué es lo que implica el darle mantenimiento. Porque lo, la verdad que sí es bastante común ver que la gente a veces desecha equipos cuando todavía se pueden reutilizar. Sí, sí, sí. Sí, vieras que es un muy interesante, porque barriles hay cualquier cantidad de marcas, pero el componente del espadín es un monopolio mundial, ¿no? O sea, el Micromatic maneja el 95% de la producción mundial de espadines. Entonces, no importa el barril que tengas, casi es de seguro que lo que tiene por dentro es un espadín Micromatic. El otro gran productor que existía de espadines es DSI, y Micromatic compró DSI el año pasado. Entonces, o sea, digamos, no importa el barril, la marca que sea, nos podemos darle mantenimiento. No hay problema. Bueno, entonces, nada más algunas recomendaciones genéricas para lo que es la operación de barriles, el lavado. Antes de pasar a una línea de lavado, deberíamos hacer una revisión externa del barril, del espadín, que no sea con daños estructurales, seguir siempre las recomendaciones del fabricante sobre temperaturas, tipos de químicos que se pueden utilizar. Eh, para el llenado, muchas veces para el lavado utilizan cabezales regulares de extracción. Realmente los cabezales para lavado son especialmente diseñados para eso, porque tienen que soportar mucho más los químicos que se llaman. Ahí llegó el presentador estrella. Juan, exacto. Nos adelantamos un poquito, pero bueno. Eh, la luz solar daña también las válvulas, entonces si podemos proteger o sea, si van a almacenar barriles por mucho tiempo y pueden hacerlo en un lugar donde no le pegue la luz, mejor. Un protocolo típico de lavado, esto ya es una cervecería industrial, podemos ver cómo se inicia con la limpieza de la boquilla, pasando por un purgado con aire comprimido, enjuague con agua, purgado de comprimido, limpieza cáustica, comprimido nuevamente, limpieza ácida, agua caliente, purga con CO2, y ahí vamos a dejar nuestro barril presurizado, debería de quedar presurizado para
su almacenamiento. Unos 10 PSI puede ser. Importante saber que, o recordar, que los líquidos se expanden con la temperatura. Entonces, si nosotros sobrellenamos nuestros barriles, podríamos dañar el equipo. Estamos viendo ejemplos de válvulas de CO2 en un spadín dañados por sobrellenado. ¿Qué le puede suceder al barril? Podemos tener una fisura, el domo inferior o superior se puede formar y pues terminamos arruinando un equipo. Entonces, veamos un ejemplo. Un barril que ustedes llenan a 4 grados Celsius va a aumentar 140 mililitros el volumen a 15 grados Celsius. Si ese barril luego se lo llevaron para otro lado y la temperatura aumenta a 20 Celsius, el líquido que está dentro aumentó a 200 mililitros. Si pasamos a ese barril, se lo mandan para Guanacaste y está a 40 Celsius, el volumen se expandió 400 mililitros. O sea, ya 400 mililitros más de lo que ustedes habían colocado acá. Simplemente por expansión por temperatura, puede producir que la válvula se dañe, puede producir que haya un fallo estructural en el barril. Entonces, para muchos de los cerveceros artesanales que tenemos operaciones pequeñas, una potencial forma de manejar esto es, si pueden, por peso, ¿verdad? Llenan por peso, pero si no tienen para llenar por peso, podría ser un llenado inclinado. De esta forma, ustedes inclinan el barril y llenan hasta rebalse, pero cuando vuelven a poner el barril en vertical, ya queda suficiente espacio para poder manipular el barril sin un riesgo a que se vaya a dañar. Espacios recomendados, 20 litros, 400 mililitros, deberían de quedar libres. 30 litros, 0.6 litros, 50 litros, 0.8, medio barril, 1 litro de espacio vacío debería quedar en el barril. Balanceo de líneas. Yo siempre le digo a la gente, fíjate, si estás teniendo problemas de espuma, muchas veces lo que revisamos es la línea. Si ustedes ven burbujas, espacios vacíos en esa línea, eso es un indicador que la línea no está en balance. Típicamente, burbujas pequeñas, quiere decir que tenemos muy poca presión y el CO se está logrando escapar del líquido. Burbujas grandes, probablemente que tenemos mucha presión, más bien estamos sobrecarbonatando el barril. Pues es una forma fácil de ver si la línea está en balance o si estamos teniendo algún problema de ese tipo. Yo 100% recomiendo uso de baterías de reguladores versus distribuidores de gas. Les va a permitir un control más exacto del servido de cada una de las cervezas, pero por supuesto es más caro, ¿verdad? Entonces también hay que ser conscientes en la parte económica. No necesariamente siempre vamos a poder trabajar con baterías de reguladores, pero sí, si lo pueden hacer, es una ventaja. Y temperatura, recordemos que el balance del líquido y del CO2 es dependiente de la temperatura. Entonces, cuando ustedes llevan un barril donde un cliente va a conectar un barril a su equipo, ese barril ya debería estar en la temperatura correcta. Un barril que está en temperatura ambiente y la metemos en un kegerator puede tardar hasta 24 horas para alcanzar la temperatura correcta. Entonces, eso se presta para problemas de espuma nuevamente. Ojalá el cilindro lo puedan tener fuera del área refrigerada. Cuando el gas está en frío se comprime, entonces el regulador nos puede dar una lectura falsa y nos puede estar indicando que ya no nos queda CO2 en el barril cuando todavía tenemos CO2 ahí. Además que el CO2, si estamos en un espacio confinado, puede provocar asfixia, puede provocar hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces cuando tenemos cuartos fríos y hay CO2 adentro, se colocan alarmas de CO2, detectores de CO2, para evitar riesgos para el personal. Si pueden trabajar grifos con compensador, ayuda muchísimo a la operación del bartender, va a permitir ese fine tuning, ese punto final para que no tengan que lidiar con problemas de espuma. Nuevamente, un equipo un poco más caro, tenemos que gastar un poco más, pero ayuda bastante en la operación día a día. La torre también tiene que estar bien fría para que el dispensado sea correcto. Existen torres refrigeradas por agua, pero si no, y tenemos una por aire,
a veces colocar un abanico, esos son especiales para los generators, que le mande aire a la torre, puede ser que sea la diferencia para que no tengan tanto problema con espuma a veces. Limpieza, el Brewers Association recomienda limpieza alcalina cada 2 semanas, ácida cada 3 meses, desarmado limpieza de grifos al menos cada 6 meses. Por ahí manejamos también nuestro portafolio, el ácido número 5 para limpieza ácida, PW. Bueno, ahí vean que la limpieza dice alcalina, no se recomienda tanto una limpieza cáustica. El cáustico sí es bastante más agresivo para las líneas de cerveza, puede dañar la protección interna, etc. Entonces, un limpiador apropiado para líneas. Nosotros usamos PW, pero hay otros productos en el mercado que se pueden utilizar, pero no le pasen soda cáustica porque fácilmente van a dañar las mangueras. Bueno, un ejemplo de cómo se utiliza un barril de limpieza, estos también los tenemos a disposición para preparar el químico y pasarlo por nuestros equipos, nuestras líneas. Y nada más breve, entonces contarles un poquito de la marca que estamos manejando. Blefa es líder mundial internacional, es una de las más grandes productoras de barriles del mundo. Tiene una fábrica en Estados Unidos, que es American Keg, una producción anual de 1.75 millones de barriles, amplio rango en modelos de barril que se puede ofrecer con ellos. Muy alta calidad, se ofrece garantía de 30 años, la empresa es alemana, como buenos alemanes se fijan mucho en la calidad. Y tenemos un programa de queques usados, entonces todos estos son barriles Blefa que han sido preusados, pero reciben todo un tratamiento en planta para volverlos a recondicionar, eliminar impurezas de abolladuras, cosas así, y la reparación del barril o sustituto, perdón, del espadín o sustituto del espadín. Entonces, si alguno quisiera ver alguna cotización en algún momento, que sepan que son opciones que también son posibles. Blefa, la representación la maneja Tribu, que es empresa hermana de Ticobirra para Centroamérica, y acá en Costa Rica pues nos pueden contactar por Ticobirra. ¿Sí? Y eso es.